No hay Y ningún problema. él se vino para acá creo que fue la persona que arrojaron en el estado de Morelos y luego apareció en el DF y luego la persona se viene para acá. En ese caso, lo que él quería era tomar tiempo o sabía que aquí en Nuevo León podía tener algún tipo de protección por haberse venido para acá, o fue de plano pues por decir, fuera del lugar de los abogados, maestro. Miren, no está en todo fuera del lugar, y aquí, como también te digo en aspectos prácticos, tú como abogado, insisto, yo no veo materia penal. Tengo un socio penalista, y ha habido asuntos en los que sí, ¿sabes qué? Parece pato, camina como pato y hace cuac, entonces todo indica que te va a ir mal, te van a meter. Entonces te recomiendo que te peles. Probablemente lo que hizo estas personas, esta pareja, si sé de qué caso hablas, se vinieron a Monterrey después de cometer el ilícito. Yo me imagino que para brincar a Estados Unidos, mi idea. No, de hecho Nuevo León tiene condenas bastante fuertes sobre ese tipo de delitos. Más que nada hubo muchas reformas a partir del caso de Devani. Entonces dudo que lo hayan hecho con tal de buscar un mejor procedimiento aquí en Nuevo León. Okay. Yo creo que nada más fue el consejo de pélate que no te encuentre. Por último, entonces, aquí al llegar y presentarse, si no había pena y no cometió delito, por eso no fue detenido. Lo que hicieron fue remitirlo nada más a donde cometió el delito. Creo que ese sí lo remitieron a Ciudad de México, ya no sé la nota. Sí, lo Pero remitieron de inmediato. O sea, no lo detuvieron porque aquí el derecho penal de Nuevo León no había cometido delito. no, pero aquí vamos a ver, mira, aquí está. Conforme a lo que tú estás diciendo es correcto, en el artículo segundo, porque también ese homicidio, feminicidio, no es de carácter federal. Exacto. Entonces, no lo cometieron en Nuevo León, no le causó un daño a Nuevo León, le causó un perjuicio o lo consumaron o los efectos cayeron sobre la Ciudad de México o sobre Morelos, no recuerdo. Entonces, por eso, aquí los arrestan y los ponen a disposición a las autoridades de sus estados. ¿Ok? Muy bien. Muy Ok. bien. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, maestro, gracias. Irma, dígame. Lick, buenas noches. Nada más aquí una dudita. Por ejemplo, cuando... Perdón, Irma. Sergio, ¿perdón? si puede bajar la mano, por favor. Ahora sí, Irma, disculpen. Cuando se ejecuta la sentencia aquí en Nuevo León y van al penal y los cambian de penal, ¿siguen con su sentencia impuesta aquí? Mire, normalmente cuando a una persona la cambian de penal de la noche a la mañana es porque cometieron un delito federal, no tanto de orden local. Cuando lo cometen de orden local y fue aquí en Nuevo León o son habitantes, son ciudadanos neoloneses, se quedan aquí. Lo que ha tocado, por ejemplo, con gente que llega a algún ceferezo o penal, por decirle así, que haya llegado por temas de drogas, de armas, de lavado de dinero, delitos fiscales, etcétera, ahí sí suelen cambiarlos mucho de penal. Donde están aquí en Nuevo León, luego se los llevan a Tijuana, luego se los llevan a Ciudad de México, y así los tienen rotando. Y las sentencias se les juntan. No se les junta, siguen con la misma sentencia, pero como es un código federal, va a ser la misma sentencia en cualquier lugar que se encuentren, siempre y cuando sigan en México. Ok. Pero si, conforme el ejemplo que les di ahorita, una persona de Santa Catarina asaltó un Oxxo en Saltillo, purga su condena en Coahuila y sus familiares dicen, oye, Coahuila, mándamelo para acá a Nuevo León. Ok, aquí, si la pena fuera la misma, la va a purgar lo que le falta aquí en Nuevo León. Si la pena es mayor aquí en Nuevo León, se le van a computar los años de más que le faltan para purgar esa condena. Ok, muy bien. Muchas gracias. A usted, gracias. Mayra, dígame. Buenas noches, maestro. Tengo una duda. ¿En qué casos, con respecto al artículo 5, en qué casos podrían traer un extranjero hacia Nuevo León?
O porque aquí dice que los delitos señalados del artículo 1 y 2 en el extranjero en cualquier otro estado. ¿En qué situación llegaría un reo de extranjero? Si alcanza a ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Qué señala en azul? no tendrán. Ok. Que es lo que les comentaba ahorita. Y por favor no me lo tomen a mal. Antes de hacer cualquier comentario o pregunta, no les digo aquí sí se vale preguntar y decir lo que sea. Pero ya en ocasiones futuras, en su ambiente laboral, tenemos que leer completo y comprender completo. Aquí dice que no tendrá valor de cosa juzgada. O sea, si por ejemplo, Juanito, que es de aquí de Linares, se brincó a Estados Unidos, hizo su vida allá, y asesinó a una persona. Ok, a lo mejor salen las noticias y Lolita Ayala lo pasó en las noticias todo. Vamos a ver que Juanito mató a una persona y estuvo en la cárcel en Texas a lo mejor. Y ya cumplió su sentencia, lo deportan para México. Ok, en México no va a poder purgar esa misma condena. Ya cumplió allá, ya se acabó el tema. Ahora, si suponiendo John, una persona de Estados Unidos, asesina a un mexicano, cruza por vía terrestre aquí en Laredo, pero al momento de que le están revisando sus documentos ya en los Estados Unidos, ven que tiene una captura pendiente, él bien podría purgar su condena en Estados Unidos y ya no le debería nada a México. ¿Me explico? Sí, Ok, muy bien. Muchas gracias por su aporte. Sí, sí fue muy bueno. gracias. Karina, dígame. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Respecto a lo primero que mencionó, a lo mejor y no será una pregunta muy importante, pero Todas son ¿cuál sería importantes. la gran diferencia entre tomar, por ejemplo, un delito frente al Palacio de Gobierno como delito federal al tomarlo en otro municipio? No, o sea, a lo que me refería cuando di ese ejemplo. Hay delitos locales y federales. A lo que me refería con esto es, hay municipios, por ejemplo, Galeana, Mamulique, Doctor Arroyo, que a lo mejor ya están territorialmente más cerca de otro estado, llámese Tamaulipas, San Luis, el que sea. Mientras tú cometas un delito del orden local, que vamos a ver en lo que resta del tetra, ese delito, su pena la vas a purgar aquí en Nuevo León. Al ejemplo que di de que fuera en Palacio de Gobierno aquí en Nuevo León, no importa que estés en Nuevo León, no importa que estés en Monterrey, no importa que estés enfrente del gobernador, si te agarran o te detienen, por ejemplo, con 1 kilo de cocaína, ese no es un delito local, ese es un delito federal. Los delitos federales, no importa dónde los cometas, los podrás cometer aquí en Nuevo León, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Cancún, donde ustedes quieran. Ese va a ser de orden federal. A eso es a lo que iba con ese ejemplo. A lo mejor tú puedes, vuelvo a un ejemplo, asaltar un Oxxo en Guadalupe, en Mamulique, en Doctor Arroyo, sea donde sea, es un delito de orden local, es un delito que va a llevarse con las leyes, con el Código Penal para el Estado de Nuevo León. Ahora, no importa que cometas un delito federal en el mero centro de Monterrey, capital de Nuevo León, es federal. A eso me refería con ese ejemplo. No sé si aclaré su duda. Sí, sí, sí. Entonces, al momento de una detención, ya sea con algún tipo de droga, algún tipo de arma, ya se convierte en delito federal. Así es. Más adelante, ya en las últimas clases, vamos a ver cuándo sí es local y cuándo es federal. Ok, Pero así en las que gracias. podemos ir todos los días, drogas, arma, dinero, es federal. Ok, muchas gracias. A usted, gracias. Miguel, dígame. Maestro, solo una duda en cuanto, ya ve que dijo que si la ley o el Estado de Nuevo León reclama un reo Ujú. y puede hacerse acreedor a más años de cárcel, en ese caso,
también hay otras ocasiones o puede existir alguna otra forma en el que la pena por la que está pagando sea disminuida. Sí, sí hay casos en los que la pena puede ser disminuida, pero eso ya no sería sobre una cosa juzgada, porque recordemos que, bueno, eso también lo van a ver más adelante en la carrera, a pesar de que una autoridad dicte sentencia, a nosotros como abogados nos queda todavía el recurso de presentar una demanda de amparo. En esa demanda de amparo vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Tribunal colegiado, el juez no valoró estas pruebas, me dio 10 años de cárcel, pero con esto puedo demostrar que se atenúa la pena por tantos años. Todavía hay forma de buscar. Sí, sí hay formas de disminuir las condenas. Ok, gracias. A ti, gracias. Laila, dígame. Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces, nada más un comentario con lo que ahorita comentaba nuestra compañera. Es más que nada identificar los delitos federales de los locales, ¿verdad? Es No, correcto. no es en base al lugar, sino al delito. Exactamente. Sí es en base al lugar, en la cuestión de si es un delito de orden local. Obviamente va a importar dónde lo comiences, dónde lo ejecutes y dónde te escondas, por así decirlo. Como en el caso que comentaban del homicidio en Ciudad de México. Bueno, ¿ya es toda su duda, Lala? ¿Con eso contesté, perdón? Sí, sí, muchas gracias, profe. A usted, gracias. Si puede bajar la manita, se lo agradecería. Bueno, voy a continuar porque ya nos quedan solamente 10 minutos de clase, según me avisa Zoom. Artículo 6º. La sentencia penal absolutoria pronunciada en el extranjero y en las distintas entidades de la República, conforme a la Constitución, tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. La sentencia condenatoria ejecutoriada se refiere a lo que les decía ahorita justamente, sobre temas de resoluciones de amparos. Ahí ya causó ejecutoria, se le llama. Lo tendrá para determinar la calidad reincidente, perdón, o delincuente habitual del imputado. Recordemos que imputado es ya cuando te imputan un delito. No, ese término concluye ya sea cuando te encuentren culpable o inocente de ese delito. Artículo 7º. Aquí ya vamos a entrar a la aplicación de la ley penal en el ámbito temporal. Artículo 7º. Las consecuencias jurídicas de los delitos se determinarán conforme a la ley vigente en el momento de la comisión del delito. Aquí les doy un truco o un tip. Comisión del delito es cuando cometes un delito. Yo personalmente recomiendo mucho, y esto me costó mucho entenderlo cuando precisamente mis maestros me lo dijeron. Traten mucho de investigar etimologías. ¿Qué es esto? El origen de las palabras, así como también investiguen sinónimos. ¿Por qué? Porque en las leyes, en los códigos, vienen los términos muy rimbombantes, por así decirlo, y muchas veces nos agarran en curva. Entonces, vamos a tratar de cultivarnos en ese sentido. Perdón. Artículo 8º. Si la sanción se modificare entre la realización del delito o durante el lapso comprendido hasta que deba pronunciarse, la sentencia ejecutoriada se aplicará lo más favorable al reo, que esto va relacionado a su pregunta, Miguel. Si la pena que tuvieras cierto delito, vamos a decir, cuando le disparo a mi compadre, la ley dice que eran 15 años de cárcel, pero en lo que me están juzgando hubo una reforma. Y dice, ¿sabes qué? No son 15, son 12. Ah, ok, eso me beneficia a mi reo. Entonces me van a bajar la pena. Ah, dígame. Profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Disculpe, el nombre es de otra persona. Ah, no, perdón. Disculpe la molestia y perdón que lo interrumpa. Ahorita tenemos otro, no sé si los demás también estén concordes con el horario de este, pero hay otra clase ahorita a las 7:30. No sé si estemos un poquito más con usted o no sé cómo nos podamos acomodar con los demás maestros. No, si usted corta, no hay ningún problema. Ok, no se preocupe, muchas gracias. Era mi duda nada más.
No se preocupe, adelante, gracias. Igual, los que tengan empalmado ahorita 7:30, si gustan conectarse, no hay ningún problema. Permítanme porque hay más chats. Gracias, momentos. Ok. Tengo una duda. Este tipo de delitos también aplica con falta de pagos de pensión. Valeria, no entendí su pregunta. ¿Me la podría explicar, por favor? Hasta ahorita la estoy viendo. Sí, no se preocupe. Mi duda es, tengo entendido, no tengo mucho conocimiento como tal del tema, pero tengo entendido que cuando, por ejemplo, un padre donde tiene un convenio, bueno, o ya sea una demanda por pensión alimenticia y no cumple por, no sé, por 1 o 2 años, y él no logra ya sea comprobar que no puede pagar o simplemente no paga, a él se le empieza un juicio y se le demanda por pensión y le dictan como un delito en contra de su hija, o no entra como un delito local. Sí, es un delito local, porque no todos los estados tipifican esa acción como un delito, por así decirlo. Nuevo León sí es uno de los estados, de hecho fue el primer estado en considerar que la falta de pago de alimentos a un menor es una causa penal y sí es un delito local. ¿Con eso Ok, contesto su pregunta o tiene otra? sí, es correcto. Entonces estaría aplicando para el primer artículo, si no estoy mal. A ver, vamos a verlo. Según yo sí es. O sea, digo, para tener más o menos pues explicado o al menos un ejemplo de cada artículo. No, sí está muy bien. Sí aplica el artículo primero y como le digo, más adelante lo vamos a ver, pero Nuevo León sí considera como una actividad criminal el no otorgar los alimentos a un menor, a un hijo. Ok, entonces eso resuelve la idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Elena, sí es correcto. Muchas gracias. Si escuchan mal, por favor díganme para ver qué ajuste hago. Sergio, levantó la mano, díganme, por favor. Maestro, nuevamente volviendo a la cuestión del ámbito federal y local. Si un persona entra a una tienda, trae un cuchillo, comete el delito de robo, es local porque el arma no es de uso federal. Pero si entra y trae una de las denominadas armas exclusivas para el ejército, ahí hay 2 delitos, el robo más la aportación de arma por uso federal. ¿Cuál se privilegia primero? ¿Se cumple la sentencia local o después la federal? ¿Cómo se maneja eso, maestro? Ok. Más adelante vamos a ver que existe lo que se llama concurso de delitos. En el concurso de delitos, el juez deberá de valorar cuál es el orden o cuál es los delitos más graves o de mayor impacto para la sociedad y ser los que juzguen primero. Por ejemplo, si recuerdan cuando allanaron la casa del Bronco, del gobernador, parte de lo que encontraron, que se supone que no encontraron ilegal, encontraron una pistola, un revólver 357 sin registro. Ese es un delito federal, por el delito por el que nunca lo persiguieron. Pero a pesar de que cometió varios delitos del orden local, lo están persiguiendo por un tema federal ahorita, que es lo del proselitismo y demás. Por ejemplo, por el delito federal que lo perseguían, que era un tema electoral, a ese le pueden sumar el acopio de armas de uso exclusivo del ejército. Pero en este caso, que cometió otros delitos de orden local, ahí el juez hará un concurso de delitos para ver cuáles se deben tomar primero y en qué tipo de institución correccional deberá de llevar su sentencia. No sé si con eso me explico, Sergio. Tiene apagado su micrófono. Sí, maestro, sí, quedó claro. Gracias. A ustedes, gracias. Bueno, queda nada más un minuto de clase. Si gustan, ya con esto hemos terminado. El tema del eco, disculpenme, creo que es mi oficina. Voy a intentar poner algún tipo de ajuste para ya no tener este problema. Si gustan, ya se pueden desconectar. Muchas gracias por conectarse y por la participación.
Nos vemos, si es que el siguiente miércoles. Muchas gracias a todos. Buenas noches. A ustedes, gracias. Maestro, gracias. Todo muy Gracias, interesante. maestro. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Usted.